Sehr geehrte Damen und Herren, Estimados señores y señoras, sehr gerne möchte ich Ihnen con nun mucho gusto Herrn Dr. Rüdiger ahora Rogol les vorstellen. presento al doctor Rüdiger Rogol. Present to you Dr. Rüdiger Rogol. Herr Rogol ist Facharzt für Neurologie und Es Psychiatrie médico para neurología y psiquiatría PhD in Neurology and Psychiatry. und y es Psychotherapeut. psicoterapeuta Er ist der führende y es Transaktionsanalytiker in uno de los Europa. más reconocidos analistas de terapia transaccional en Hellinger Europa. und Dr. Rogol haben sich bereits vor 40 Bert Jahren Hellinger y el doctor Rogol se conocieron hace 40 años. nach seiner Transaktionsanalyse-Ausbildung in Amerika Después de su formación en análisis transaccional, hat sich damals Bert Hellinger bei ihm Bert weitergebildet. Hellinger siguió la formación con él. Das Thema seines heutigen El Vortrags tema lautet de la ponencia de hoy es el siguiente: Talk today is der Übergang von der intellektuellen la Psychologie transición de la psicología intelectual zur spirituellen hacia la Psychologie. psicología espiritual y transpersonal. Hier zeigt sich auch die Verbindung zum Ahí Familien. se muestra la conexión que hay con constelaciones familiares. Rogol, ich bitte Sie gerne auf die Bühne. Ahora le pido al doctor Rogol que se acerque. Ich bin ganz gerührt von dieser Vorstellung. Ich habe das nicht geschrieben. Bueno, estoy muy conmovido por esta presentación. Yo no escribí eso. Von wem auch immer. Vielen Muchas Dank. gracias. thank you very much. Als erstes frage ich bei Vorträgen immer, ob ich überall verständlich bin, aber mittlerweile nach den Tagen glaube ich, Lo primero so gut wie hier die Akustik que ist, siempre braucht man das nicht pregunto fragen. en ponencias si todos me pueden comprender, pero después de los días anteriores creo que aquí la acústica sí funciona muy bien. Deswegen meinen vielen Dank an die Technik. So thank you very much to the technicians. Yes. Muchas gracias al equipo técnico. Él siempre pregunta primero si se le comprende bien, pero parece que aquí todo funciona. Ja, nach so viel Erlebtem hier, Después de tantas experiencias aquí, stellt sich die Frage, was bleibt denn noch zu sagen? me formulo la pregunta, pero ¿qué puedo decir todavía? Dann gehe ich jetzt einfach auf diesen digitalen Ausdruck des transpersonalen Y Feldes. entonces ahora me voy a dedicar al término transpersonal, al campo Dieser Begriff transpersonal. stammt aus einem Konzept von Ken Wilber, Este término proviene de Ken Wilber, Ken Wilber, der das mal für mich damals in der digitalen Zeit sehr klar que en aufgeschrieben hat. ese entonces, en el tiempo digital, lo escribió claramente para mí. Me lo Wo er transcribió, beschrieb, das Personal donde él describió que lo personal ist all das, was wir im Alltag es todo tun. aquello que hacemos en el día a día. Da geht es um Denken, um Se Handeln, trata del pensar, del hacer, acting, Entscheidungen tomar über decisiones, richtig und falsch. decisions, decisiones de bien o mal. all these things. Dann ergänzte er das, so kommen wir ja nicht auf die Y Welt, entonces él lo amplió y dijo, así no llegamos a este mundo, sondern da gibt es ja noch was porque davor. antes de eso hay algo más. Und das nannte er Präpersonal. Y él lo nombró prepersonal. Und das ist weitgehend identisch mit dem, was wir generell
y es bastante idéntico a lo que nosotros nombramos el pensamiento primario. Also das Kindliche, nicht kindisch. Es decir, lo infantil. belongs to the child, which is not childish. Infantil en el sentido de primario, no de berrinche. Das Transpersonale. Y lo otro es lo transpersonal. Und dieses Trans ist das, was mich besonders Y ese interessiert. trans es lo que a mí en particular me interesa. Im Deutschen heißt es jenseits von. En alemán se podría decir también más allá de, Englisch ist en es inglés beyond. beyond, Und im Trans ist ja ein internationales pero Wort. esta partícula trans es internacional. Entonces, In diesem transpersonalen en ese Raum espacio transpersonal ist all das, was wir mit unterschiedlichen Begriffen se encuentra todo zu benennen lo versuchen. que intentamos explicar con distintas denominaciones. Vorsichtig bin, denn man kann das nicht eindeutig No se puede definir de una única forma. Also dorthin gehören die Begriffe wie Ahí Spiritualität, pertenecen términos como espiritualidad höheres Selbst Higher self, o el yo superior, und wie sie es alle nennen wollen. o como ustedes lo quieran nombrar. Was besonders charakteristisch für dieses Feld Lo que es ist, característico para este campo es das la Wahrnehmen percepción, im Hier und la Jetzt percepción en el aquí y ahora, bei voller Bewusstheit con total conciencia complete consciousness, im Hier und en el Jetzt aquí y en el ahora, and now. und besonders die Aufhebung der y Polarität. especialmente la disolución de la polaridad. Dort gibt es also kein richtig. Bueno, en ese ámbito no hay ni bueno ni malo. No such thing anymore as right or wrong. Das so als Outline. Bueno, So this was the kind bueno, esto es como el trasfondo. Sehr einfach ist es zu erklären. Muy fácil besonders für es Kinder, explicar esto, especialmente para niños, an Engel. con ángeles. describe angels. If you take angels for an example, Wer Engel sieht, El que konkret, concretamente ve ángeles see angels ist im Präpersonal. se encuentra en el ámbito prepersonal. region. Wer im Personalbereich ist, diskutiert über die El que Engel. se encuentra en el ámbito personal discute acerca de ello. Was es da für Hierarchien gibt, wie die angezogen sind, ob die 2 oder 6 oder 8 Flügel haben. ¿Cómo son las jerarquías angelicales? ¿Cómo están vestidos? Si tienen 6 u 8 alas, etcétera. Und im Y en el ámbito transpersonal, erleben wir nur solo, die Energie. entre comillas, tenemos la experiencia de la energía. Meistens sind wir es dann Y selbst. generalmente somos nosotros mismos. Ourselves. It is ourselves. Als ich mit meinem Medizinstudium und Ausbildung Cuando fertig yo war, terminé con mi formación en la Facultad de Medicina, erlernte ich noch eine digitale Psychologie. tuve una formación digital en psicología. Und ich Y glaubte, yo creía, jetzt kenne ich den ganzen y Menschen. yo creía, ahora sí conozco al ser humano Also completo. Körper, That means
Bueno, yo me imaginaba el cuerpo y lo de acá arriba. Doch sehr schnell lernte ich oder erfuhr Pero ich, muy rápido tuve la vivencia or rather I made the experience, etwas de que fehlt. algo falta Und ich wusste nicht, y yo no sabía qué. als dann noch einige meiner besten Trainees nach Indien Y pilgerten, que después de que algunos de mis mejores alumnos se iban a und India in rosa Gewändern y zurückkamen, regresaban con, ataviados con unas vestimentas nuevas, wusste ich, dass etwas fehlt. supe de pronto que algo faltaba. Nun begab ich mich auf den Weg zu gucken, was kann es sein und wo kann ich Y was finden. entonces me dije, tengo que encontrar qué es lo que falta y dónde lo puedo encontrar. Das erste waren Lo primero natürlich die Träume. fueron los sueños. were the dreams. Als der königliche Weg zum Unbewussten. Como el camino, el mejor camino hacia el Ich liebe noch heute hacia el inconsciente. Y hasta hoy me encanta el trabajo con los sueños. Dann las ich bei Immanuel Luego Kant, leí con Emmanuel Kant Work of Immanuel Kant. die Ganzheit des La Menschen kann durch unsere 5 Sinne nicht la erfasst totalidad werden. del ser humano no se puede abarcar a través de los 5 sentidos. Five senses. Aber was dann erklärte, Pero lo verstand que a ich nicht. continuación él explicaba, yo no lo entendía. Dann fand ich was sehr Faszinierendes im Schwarmverhalten. Y luego encontré algo muy fascinante en el comportamiento de grupos. Bei Fischen, Por ejemplo, en los animales como los peces, las golondrinas, der Wanderungen von solchen de las Tieren. migraciones de este tipo de animales. Es ist für mich Para mí, faszinierend, wie die alle auf einmal eine Bewegung fascinante como todos hacen al mismo tiempo un movimiento. One equal movement. Und ich hörte damals von dem Rupert En ese Sheldrake, entonces escuché de Rupert Sheldrake, Rupert Sheldrake, der da sehr drüber forschte estaba investigando acerca de esto und hörte dann auch, dass etwa 90 Jahre y früher también escuché que 90 años antes Biólogos diesen bekannten, aber nicht vielsagenden Begriff der morphogenetischen Felder habían enumerado, habían dicho ese término de los campos morfogenéticos. magnetic fields. und bis heute ist es noch nicht richtig erklärt, Y hasta hoy día no se ha explicado profundamente qué es lo que ahí sucede. But it has an effect. Und da sind wir schon im Transempirischen. Y ahí nos encontramos en lo transempírico. To the transempirical region or field. Es gibt noch keine richtige Empirie. Es decir, aún no hay algo empírico al respecto. Noch ein nächstes Gebiet, Otra área Märchen und fueron los cuentos y los mitos. Was the field of fairy tales and myths. die liebe ich bis heute. Hasta hoy día los amo. Leider werden
wird das Wort Märchen oft negativ verwendet. Lamentablemente el término cuento muchas veces tiene una connotación negativa. Erzähl mir doch kein Por Märchen. ejemplo, que no me cuentes un cuento. Es negativo. Oder im Englischen heißt es, that's a myth. O en inglés que se dice, ay, esto es un mito. That's a myth. So it's like something. Es decir, algo que no se puede Schade, denn sie creer. bilden ja ein Strombett, Pero esto es realmente una lástima porque conforman un flujo in das menschliche Seinsweisen en el que las formas de existir Widerfahrnisse humana y, y experiencias pudieran integrarse einer faszinierenden Art, die selbst kleine Kinder en un modo fascinante que hasta pequeños niños podrían entender. so, wenn man mal die Illusion vom Märchen Si weglassen, quitamos la ilusión del cuento infantil, el fairy tale, ¿sí? wissen ja, Märchen enden mit Porque estos cuentos acaban con la ilusión während Partnerschaften oft mit ihr beginnen. y en realidad las relaciones nuestras comienzan solo con esa ilusión. Dann sehen wir zum Beispiel bei dem schon genannten Dornröschen, Entonces vemos, por ejemplo, en la ya mencionada Bella Durmiente, Cited Sleeping Beauty. dass die Probleme que los beginnen problemas comienzan mit dem Ausschluss der 13. con la exclusión de la 13ª hada. Aber warum wurde sie Pero ¿por qué fue excluida? Weil die Königin, also Porque la reina, es decir, la mamá de la criatura, so einen albernen Teller nicht no encontraba un plato fand, natürlich nur, ridículo. Y eso solo fue un pretexto. wir haben ja gehört von Bert, was sie wirklich Ya lo escuchamos de Bert. ¿Qué es lo que en verdad decía? Muere. oder dass dieses Aktivmärchen Rumpelstilzchen, O ese otro cuento, Rumpelstiltskin, wo ja viel donde hay mucha acción, passiert, no sé cómo se llama en español, en castellano, ist das Märchen vom weggegebenen es el cuento de la criatura que fue entregada, oder in den o en los mitos. Jocasta erhängt Yocasta se ahorcó, aber nicht, weil sie ihren Sohn Ödipus pero geheiratet no hat, porque se casó con su hijo Edipo, sondern weil sie ihr Kind sino porque había entregado el hijo. oder die so viel geliebte und angestrebte Harmonie O la tan anhelada armonía. Searched for harmony. die reizvolle Tochter Harmonie La bella y atractiva hija Harmonia war natürlich die Tochter von der Liebesgöttin fue Aphrodite. por supuesto la hija de la diosa del amor Afrodita. Claro, Aber wer war der pero Vater? ¿quién fue el padre? Der Kriegsgott Ares. El dios de la guerra Ares. Das dann haben Y eso es armonía entonces. Und es kommt noch dazu, Y además lo que se agrega a esto, Ares war nicht der angetraute Ehemann, Ares no era el esposo
Also war sie das Kind eines sogenannten Entonces fue como la criatura ilegal. Also man könnte noch viel über diese Geschichte Pues erzählen. uno podría referir mucho acerca de estas historias. In der Transaktionsanalyse gibt es nur eine En el Technik, análisis transaccional hay una técnica mit der man den unbewussten Lebensplan anhand dieser Geschichten en el rausfinden. cual uno puede descubrir el plan de vida inconsciente que tenemos. Dann suchen wir eine Lieblingsgeschichte Ahí buscamos un cuento que nos agrada, que preferimos, aus der Kindheit de la infancia, und eine aus der y Gegenwart. luego un cuento que nos agrada del Und dann presente. finden wir meistens einen oder mehrere Sätze gemeinsam. Y entonces generalmente se encuentran uno o más frases parecidas o iguales. Beide Geschichten zutreffen. Es decir, frases que aplican a ambos So cuentos. hat da zum Beispiel ein junger Por Mann ejemplo, un joven, un hombre, das Schneewittchen und die Cassandra. enumeró Cenicienta y Cassandra. Und der verbindende Satz Y war, la frase que unía ambas era: eine Frau von hohem Geblüt geht von zu Hause weg. una mujer de gran linaje se abandona la casa. Das ist unwahrscheinlich, dass der Satz sich auf den Mann bezieht. Eso es muy raro que una frase así se relacione con un hombre, Die ursprüngliche Theorie war. y que quizá habrá sido la teoría inicial. Intuitiv, wer ist das? Y yo entonces le pregunté al joven: ¿quién es? Zuerst wusste Primero no sabía nada. das ist meistens so bei Generalmente se da en el análisis transaccional, Doch dann war er plötzlich wie pero de elektrisiert. pronto se encontraba como electrizado. Noch am selben Abend rief er zu Hause an. Ese mismo anoche habló por teléfono a su casa, Seine Mutter war am se conectó con su mamá und sagt, ich gebe dir mal den Vater. y ella dijo: bueno, te voy a comunicar con tu padre. Und der kam ganz schwer Y atmend respiraba con mucha dificultad und sagte, jetzt muss ich's dir ja wohl sagen. y le dijo: pues ahora te lo tendré que confesar. Lange bevor ich deine Mutter heiratete, Mucho antes de casarme con tu madre, hatte ich schon eine uneheliche yo ya Tochter, tenía una hija, tuve una hija, die ich aber weggegeben habe, que yo entregué sie dem Gespött des Dorfes nicht auszusetzen. para no confrontarla con la burla del pueblo. ridicule of the village. Und der Patient konnte nichts davon wissen, weil nie darüber Y el gesprochen paciente no podía saber nada al respecto porque nunca había hablado de este caso en la familia. wurde. Ja, und dann passierte noch so viel, der ging also sofort, ließ er sich die Adresse geben und fuhr zu dem Mädchen hin. Entonces él se dejó dar la dirección y de inmediato fue a encontrarse con Wieder was Interessantes. esta mujer y volvió a suceder algo interesante. Begrüßte ihn mit den Worten, Ella lo saludó con las palabras: Greeted him with the following words. ich habe schon lange auf dich gewartet. ya hace mucho que te estoy aguardando. For a long time.
Nur er wusste. solo que él no sabía nada de nada. Das schreit also förmlich nach Familienaufbau. Bueno, esto es como un grito de ayuda hacia constelaciones familiares, Damals gab es. solo que en ese entonces todavía no existían. Ich arbeite damals in der Transaktionsanalyse En ese análisis transaccional yo trabajaba zusammen mit einem gewissen trabajé junto con un así llamado Bert Hellinger und ich fragte y den, le pregunté a él I asked him what he thought about that. que qué pensaba al respecto. er setzte sein freundliches Lächeln auf, Y él sonrió, das ich so liebe. esa sonrisa amable que tanto amo, 40 years, Und sagte, y dijo, he said, ja, sí, sí, ich habe da was entdeckt. ahí descubrí algo. Und das werde ich jetzt verfolgen Y a esto, und ich werde es Familienaufstellen y esto lo voy a seguir y le voy a poner el nombre de constelaciones familiares. Und wenn du willst, Y si quieres, lo puedes mirar. und so fuhr ich in den 80er Entonces, Jahren regelmäßig zu seinen Entonces, en los años 80, yo regularmente participé en sus grupos die dort in Einring, das ist 3 Stationen nördlich von hier, stattfanden. que se llevaron a cabo como 3 estaciones antes de aquí. In der Hoffnung, nun da was, Y siempre con la esperanza de encontrar ahí algo. was denn da fehlt. ¿Qué es lo que falta? was actually missing. Aber ich verstand wieder nicht. Pero nuevamente no entendía mucho. Aber was mich Pero, faszinierte, pero lo que me fascinó seine Regeln, die er entwickelte. fueron las reglas que él descubrió y desarrolló. Die Protagonisten bleiben immer stehen. Los protagonistas siempre permanecen en un lugar. Sie nehmen keinen Kontakt zu den anderen auf. No entran en contacto con los demás Und sie ändern auch y niemanden, tampoco cambian a otro. Anyone else, sondern nur sich. they only change. Solo se cambian a sí mismo Gesprochen wird so wenig als möglich. And y, the spoken word, it is spoken as y hablan poco, Das brevemente. Eso me encantó. und deswegen Y por eso, fand ich es für mich so para mí erleichternd, fue un alivio relieving for me als du, liebe cuando Sophie, tú, querida Sofía, neulich hier einige Positionen aufgezeigt has hast, mostrado ciertas posiciones some positions die wenig hilfreich sind fürs que no son muy adecuadas para hacer constelaciones. Du gingst sogar so weit, dass du sagst, die müssen ausgetauscht Tú hasta dijiste que hay que intercambiarlas. representatives have to be exchanged. werden. Te agradezco eso. Denn das ist uralte Hellinger Schule. Esta es la escuela Hellinger vieja, vieja, que aún sigo amando. Und auch wie ihr beide des Öfteren hier Y así también como ustedes dos seguidamente hacen este ademán, nicht reden. por favor no hablar. Und dann kam Berts einer seiner berühmten Sätze. Y luego llegó una de esas frases famosas de Bert. Du musst
warten. Tienes que esperar. Ja, Sí. ich bin sehr Como langsam. quiera, yo soy una persona lenta. So musste ich sehr Entonces lange tuve que warten. esperar más aún, Etwa 10 más o Jahre. menos 10 años. Aber ich lernte sehr Pero viel. aprendí mucho. Und dann ging alles Y ganz luego schnell. todo se fue dando en forma rápida. Meine Frau starb Falleció mi mujer auf ihrer Rückfahrt en el, von einem en el Kurs camino de regreso de un curso und ich erhielt sie 3 Tage später y yo recibí su cuerpo 3 días después, tiefgekühlt im Sarg. congelada en un ataúd. Als ich mich über diesen steinharten und eiskalten Körper Cuando me beugte, incliné por encima de ese cuerpo hecho piedra y congelado, schlug mir ein heißer Punkt entgegen, como que me llegó o me tocó un punto caliente, der von der Brust herkam. como un fuego que salía de su pecho. Und ich war noch Bueno, y eso me confundió más todavía. Für mich heißt das, die ist nicht tot, Para mí significó no está muerta, denn wie kann wirklich ein heißer Punkt porque como un punto realmente caliente von einem eiskalten Körper puede provenir de un cuerpo congelado. Ice cold, from an ice cold body. das konnte mir bis heute noch keiner Hasta hoy nadie me lo pudo explicar. Physik. Bueno, desde el punto de vista de la física. Wie sollte ich so eine Frau ¿Y beerdigen? cómo enterrar a una mujer así? Und Sie wissen ja aus den Stufen der Trauerarbeit, die erste Stufe ist Y ustedes saben de las distintas etapas del duelo, el primer escalón es la negación. So passte das für mich, die war nicht. Entonces para mí, pues no estaba muerta. Und ich erhielt eine Verlängerung der Aufbahrung im Totenhaus. Y entonces se me concedió dejarla un tiempo más en el tanatorio. Und versuchte mir zu erklären, was Y da yo los ist. trataba de buscar explicaciones qué es lo que estaba sucediendo. Das Einzige, was ich fand, war Lo único que encontré fue Mesmerismus. mesmerismo, que significa Ein Hans Mesmer hat in der Naturphilosophie um un 1800 tal Hans Mesmer en la filosofía natural de 1800 descubrió Scientists from that time of natural science, natural philosophy, eine Methode entwickelt, die un método que él denominó Sehen mit der Herzgrube. mirar con el corazón, como desde la caverna del corazón, Diese wurde dann Magnetismus donde über Handstrahlen eingebracht. donde con magnetismo de las manos se llevaba luz was sehr oft zu luz a las partes enfermas, lo que llevaba a la sanación. Und
Und der Mann hatte viel Erfolg damit. Y este hombre había tenido mucho éxito con esta Früher als terapia. hätte ich das natürlich belächelt. Obviamente que en esa época se rieron de él, pero ahora Trost fand ich in spirituellen Überlieferungen, conseguí o encontré consuelo en la espiritualidad, die zum Beispiel sagen, en escritos que, por ejemplo, dicen, der Geist el espíritu ist weder im Himmel no está ni en el cielo noch in ni der en Erde, la tierra. sondern im Herzen. Se localiza en el corazón. Das El- Herz war schon immer der El corazón ya siempre fue el punto Punkt, in dem Himmel und en el que- Erde sich en el vereinen, que cielo y tierra se unen. in dem der Himmel geerdet ist Arraigando ahí al cielo und die Erde y erhoben. elevando ahí a la tierra. Der Himmel allein und die Erde allein El cielo por sí mismo y la tierra por sí misma können den Geist nicht no fassen. pueden abarcar el espíritu. Nur die Einheit dieser beiden im Herzen Solo la unidad de ambos en el corazón führt zu der Tür, lleva a esa puerta über die Schmerzen und Tod hinaus a gelangen. través de la cual se libera la muerte y el dolor. Durch die man über Schmerz und Tod hinaus gelangt. Es decir, la puerta que tenemos que atravesar para superar el dolor y la muerte. Zweierlei Natur. En nosotros hay dos Ein formas, Gesetz, das gilt für pero beide. una ley vale para ambas. Es führt durch Tod und Leiden nur Solo a través de la muerte y del sufrimiento der Weg zur wahren Freude. llegamos a la verdadera alegría. Und was ich schon seit Jahren Y lo que ahnte, hace años suponía, an dieser letzten Botschaft meiner Frau wurde es mir lo tuve asegurado con este último mensaje de mi mujer. Frauen haben das größere Las Herz. mujeres tienen el corazón más grande. Rein medizinisch ist noch etwas. Y desde el punto de vista de la medicina, Das Hay Herz ist das hay einzige otra cosa Organ, más. El corazón es el único órgano das kein Krebs que auslöst. no genera cáncer. Aber es ging ja noch Pero weiter. esto siguió todavía. Als ich während einer Totenwache Durante una de esas noches de duelo, de estar velando por ella, da ordentlich Rotz und Wasser y heulte donde sollocé hasta agotarme, und mein ganzer Körper schmerzte von diesem todo Trauerschmerz, mi cuerpo adolorido, maltratado de tanto dolor, hörte ich plötzlich und gleichzeitig escuché de pronto y simultáneamente das Scherzo der Pathetik hoch über mir. el scherzo de la Pathetic, la obra musical, por encima mía. Eine klassische, leichte, tänzerische, heitere Es decir, es una música clásica, pero ligera, liviana, alegre casi. und es
wurde hell. y por encima mío todo se iluminó, Während ich hier im mientras Dunkeln yo saß. estaba sentado ahí en la oscuridad. Und da ist keine Lampe. Y realmente ahí no había una luz, no se había encendido una luz. Und in dem Moment Y en dachte ese ich, momento pensé, jetzt werde ich. ahora enloquezco. Denn von alledem verstand ich damals und wusste ich Porque ja de damals todo gar esto nichts. yo en ese entonces no sabía absolutamente nada. Ich erlebte nur, Solo tuve la experiencia dass meine Verbindung zur intellektuellen que Psychologie, mi conexión con la psicología intelectual, allem, was ich gelernt habe, con todo lo que había aprendido, abgebrochen. had been separated. me encontraba Nichts. separado, porque nada me ayudaba. Als sich dann auch noch sogenannte gute Freunde verabschiedeten, Y después, cuando a los así llamados buenos amigos se despedían de mí, Say goodbye. blieben nur einige ganz wenige wirklich solo quedaron un pequeño grupo de verdaderos amigos und mit y denen con, blieb ich dann im y con Austausch ellos mantuve el contacto y el intercambio über unsere Gewahrnisse, acerca de las vivencias Insights mehr zu erfahren über innere Gewissheit para descubrir más acerca de las experiencias internas statt abgesichertes Wissen en contraposición al conocimiento adquirido. Erfahrnisse, also Happenings, jenseits der intellektuellen Psychologie. Todas las experiencias más allá de la psicología. Zu diesen Freunden gehörte A damals esos amigos en ese entonces pertenecía auch der Bert, también Bert, der mich eingeladen hat zu que sich me nach invitó a Hause, su casa, was ein großes Wagnis war, denn ich war wirklich neben que der realmente fue, pues sí, algo increíble de él, porque yo realmente estaba como fuera de mí. und bei ihm konnte ich sein, wie ich Y halt con él pude ser como realmente era, como en ese momento estaba. und wir haben dann stundenlang Musik gehört, Entonces, horas enteras escuchamos música, besonders especialmente Wagner, und haben uns da ausgetauscht y ahí intercambiamos experiencias und es war wunderbar. y fue maravilloso. Und ich brauchte nicht mehr zu fragen, wie passt das jetzt, diese Freude. Y entonces ya no tuve que preguntarme cómo encaja esta alegría con este gran dolor. Es ging beides Ambas cosas se unían. und diesen Freundschaftsdienst, lieber Bert, vergessen. Y este servicio de amigo jamás te lo voy a olvidar. friendship, Bert. Nun, durch mein plötzliches Katapultiertwerden in diesen transpersonalen Raum, Por ser catapultado de manera tan brutal a esta área transpersonal, war ich in einer sogenannten spirituellen estuve en una así llamada crisis espiritual, Krise, die Namen haben. por darle un nombre. Englische Wort spiritual emergency verdeutet La denominación en inglés lo aclara más. Emergency, la emergencia espiritual. denn emergere
heißt auftauchen, empor. Porque emergere significa surgir, salir hacia arriba. to come up. Da drängt etwas aus dem Unterbewussten Ahí hay un impulso desde el inconsciente From the subconscious. und will Platz y greifen toma espacio Take space zur Erweiterung der Gesamtlebensperspektive. para ampliar toda la perspectiva acerca de la vida. Im Unbewussten gibt es nicht nur all die schrecklichen En el Dämonen, inconsciente no solo se encuentran todos los demonios terribles, sondern auch sehr viel también Hilfreiches, ahí encontramos muchas ayudas, was ja der C.G. Jung herausfand. como Jung ha descubierto, Carl Gustav Jung, Carl Gustav Jung, ja, der ja auch fand, dass jede el que Krise también se dio cuenta que toda crisis, nach 40. Lebensjahr después de los 40 años, the age of 40 ist eine spirituelle Krise. es una crisis espiritual. Transpersonale Psychotherapie, Psychologie oder lieber gesagt Spiritualität Psicología transpersonal o terapia transpersonal o espiritualidad ist die andere es la Erfahrung otra experiencia different experience und andere y es la Wahrnehmung otra percepción der de la realidad. reality. Wir sehen unsere Umgebung wie Vemos a normal, nuestro contexto como algo normal, aber alles ist sozusagen pero sakralisiert. todo tiene un toque sagrado. Wir sehen die Vemos Welt al nicht mehr mundo als eine no materielle, como algo material, Anymore as something material, sondern als etwas, vemos al mundo como algo was durch kosmische Energie erzeugt que se ha generado a través de energía wird. cósmica. Wir erleben diese kosmische Y esa la vivenciamos, esa energía, in Arbeit en el trabajo. und unsere Umgebung ist sozusagen vergöttert. Y por decirlo de algún modo, nuestro entorno se torna divino. Nichts ist grundsätzlich verändert, Nada aparentemente ha cambiado, aber wir spüren diese kosmische Pero- Dimension pero sentimos esa dimensión cósmica alrededor de nosotros. Danke. Ay, Wie jeder Mann, like every man. sorry, wie jener, Oh, just like that man. como aquel hombre der missmutig Holz hackt und Wasser trägt, que corta la leña, que carga el agua, Carrying water and cutting wood with in a bad mood. und dem das aber irgendwann zu töricht desganadamente, y en algún momento se le hace demasiado tonto. geht zu einem Mann, Va con un maestro, übt sich in Zucht und Gehorsam, aprende disciplina y obediencia, es ist gereicht. Meditierte y medita, und studierte die heiligen medita y estudia los textos sagrados und machte merkwürdige y hace experiencias extrañas y particulares. Heute hackt wieder Holz Hoy día vuelve a cortar leña und holt y a cargar agua, pero macht es mit lo Freude. hace con alegría
eine tiefe transpersonale Erfahrung zu haben, Tener una experiencia transpersonal profunda ist die stärkste Kraft in der menschlichen es la fuerza más grande en la psiquis humana, stärker noch als Sexualität. más fuerte aún que la sexualidad. Mystiker wie zum Beispiel Meister Eckhart Místicos como el maestro Eckhart glauben nicht den spekulativen Gotteskonstruktionen, no creen en las construcciones de Dios und y Glaubensberechnungen tampoco en creencias der klassischen scholastischen de la escolástica clásica de la teología, sondern nur der solo creen y dan testigo de la experiencia. grundlosen Grundes the experience of the motive without La experiencia del motivo sin objeto desde lo más profundo del alma. bei Platón reicht die menschliche Psyche tiefer Platón dice que la profundidad humana als das Bewusstsein es más honda que la conciencia mit der Tiefe des Kosmos y se une con la profundidad del cosmos. also schon alles 2,5 Es decir, todo esto ya se ha dicho hace 2500 años. diese Weltseele von göttlicher Esta alma del mundo de tipo divino Sie ist keine Mutter oder Vater Gottes, no es un Dios Padre o una diosa madre die polarisierend straft que en su polaridad beneficia o castiga, awards in any way. sondern die freie Wirklichkeit sino es la realidad libre was es de gibt. todo lo que existe. Solange wir den Dualitäten von hell und dunkel, gut Mientras seguimos las dualidades de bueno, malo, correcto, incorrecto, claro, oscuro, Stay attached to the concepts of dark, light, good, and bad. sind wir ausgeschlossen quedamos excluidos von dieser nicht dualen de esa unidad que no tiene dualidad, Schöpfung esa unidad de la creación des Uni del universo. wieder bei C.G. Jung. Otra vez citando a Jung, Going back to C.J. Jung, this great el gran psiquiatra, bedeutet das Erlebnis des paradoxen él dice que la experiencia del self paradójico eine Niederlage des es actually a defeat of the I. es destruir ungemeine el yo. Schwierigkeit dieser Erfahrung besteht darin, Y lo difícil de la experiencia dass das Selbst es que nur begrifflich el self von dem zu unterscheiden solo puede distinguir entre conceptos In its concepts, was man seither Gott Ah. nennt. que desde entonces se denomina Dios. or termed God. Die Theorie stört die praktische La Erfahrung. teoría es un obstáculo para la experiencia práctica. Neben dem Erfahren Junto a lo vivenciado, wirkt das Erdachte
todo lo que pensamos resulta una pálida realidad. Was die Seele naturwissenschaftlich ist, weiß bis heute niemand. Lo que desde el punto de vista de la ciencia es el alma, hasta hoy nadie pudo descifrar. Doch die meisten von uns Para la mayoría de nosotros, kennen ein Erleben solo tiene una experiencia dentro de ella, dentro del alma. wir unvoreingenommen schauen Si nosotros miramos sin condiciones previas und y si atentamente escuchamos, so scheint es, entonces parece dass wir eine persönliche, dass wir, oh, excuse me, lo siento, entonces parece so scheint es, ja, dass wir eine persönliche Seele haben, Parece que tenemos un alma personal die von unserem Ego bestimmt que está determinada por nuestro ego. Pero Es ist die große Seele, es el gran alma die unser Ego einschließt. que incluye a nuestro ego. In ihr kann jeder Mann und En esa alma, todo hombre y toda mujer, unabhängig von Religionszugehörigkeit independientemente de creencias y religiones, oder zu glauben, or following any kind of faith, eine religiöse, spirituelle Erfahrung puede hacer una experiencia religiosa y espiritual. bringt mir zum Bewusstsein, Y esto trae a mi conciencia dass mein Dasein von Kräften que mi existencia depende de fuerzas die ich nicht verstehe. que no comprendo. Sie bleiben Geheimnis. Se mantienen en el misterio, So nehme ich eine Haltung an entonces adopto una actitud de respeto, de humildad y de devoción. und so gesunde Y así sano, más allá des más allá de lo aprendido. Das kann man aber nicht wollen. Eso no se puede querer hacer. Eso no se puede hacer. Sondern es widerfährt Eso es, lo abarca a uno, le sucede a uno. zumeist Y generalmente de manera inesperada. und was wir jetzt spüren, zum Beispiel im Y lo que ahora sentimos, por ejemplo, en este instante, ist eine es un silencio die nährt que alimenta, que nutre, und die heilt. que sana. Und ich finde das so faszinierend, Y, dass y a mí me parece tan fascinante in so einem großen que en un espacio tan grande, so viele Menschen tantas personas, aus so vielen tantas naciones diese Ruhe kreieren. puedan crear esta quietud. Wenn wir davon doch einiges hinaus in die unruhige Si de esto pudiéramos llevar algo a este mundo tan inquieto,
möchte zum Abschluss como finalizando, einen sogenannten eine Empfehlung quiero como un consejo, como a sort of advice. una indicación. was ich beschrieben habe, Lo que yo ist nichts aquí traté de comunicar no es algo especial. Cada uno de ustedes das einmal erlebt, va a tener esta experiencia alguna vez, er oder sie es nicht si es que aún no lo ha experimentado ya. Ich wünsche Ihnen natürlich nicht diesen hohen Preis, Yo no les deseo que por este precio tan alto Such a high price. como se dio conmigo, aber kosten wird es immer. pero siempre va a costar algo. Heute stehen Ihnen natürlich sehr viel der beschriebenen Dinge zur Hoy están a disposición muchas de las cosas que enumeré, Have been described to you. sodass Sie damals nicht mehr so unbewusst in so etwas hineinschlittern wie para que no lleguen a una situación tan desesperada como yo en ese entonces. und die Empfehlung ist, Y mi indicación sería, nehmen Sie niemals por favor, jamás tomen drogas. sehen, jetzt fällt mir nicht mal der Name ein von dem, womit ich mich Jahrzehnte Ahora ya ni recuerdo el nombre con lo cual estuve trabajando años enteras. Work with over decades. ich meine Lo que me refiero son medicamentos farmacéuticos para la psique. viele meiner Kollegen, die es mit mir damals gut Muchos de mis colegas que en ese entonces querían hacerme un bien, Tensions back then with me haben mir diese Dinge me ofrecieron ese tipo de medicamentos sogar mich bedrängt, was y me rogaron que tomara algo. to take something. offensichtlich konnten sie mit meiner Verrücktheit nicht Evidentemente no podían manejar mi locura. So-called madness. und so ist es oft, dass Psychopharmaka gegeben werden von Y jemandem, así se da frecuentemente que gente recomienda remedios, medicamentos Drugs are given by someone, are prescribed by someone der nicht mit den Eigenarten des anderen que no umgehen puede manejar la forma tan especial del otro, no puede aguantar lo que el otro pasa. Pharmaka nicht. Si ustedes tomarían este tipo de medicación, Sie würden sich ihr größtes Erlebnis bis dahin bringen. Ihr größtes entonces ustedes mismos se quitarían, evitarían la mayor experiencia que podrían tener. von meinen Nachbarn damals und so, die Ähnliches erlebt haben, die haben das heute. De gente conocida que han pasado casos así, tomaron esta medicación Die sagten hinterher, y después más adelante ich habe gar nichts. me comentaban, yo no sentí nada. Sie merken und sie wissen No sienten y no saben, worum, welche große Erfahrung sie sich. no saben qué gran experiencia han evitado. Natürlich richtige Drogen, harte Bueno, da rate ich natürlich immer dringend von. obviamente que drogas fuertes, verdaderas drogas, siempre Weil ich sehe so viele no las recomiendo para nada, porque acá veo tanta gente joven. Y si uno llega a una crisis semejante und sie nehmen harte
harte Drogen oder auch die modernen Y si ustedes toman drogas fuertes o las así llamadas drogas de diseño, yo creo químicas, para nosotros los médicos muchas veces es muy difícil regresarlos a la realidad. Y eso es lo que públicamente jamás se dice. Resumiendo, quiero decir un poema de alguien que no conozco. Y a veces se llena la medida un ala toca el espacio, sea mariposa, paloma o ángel, y de pronto todos sonríen. Y el tiempo se anida en mi respiración. Y de pronto sé que esta medida tiene que ver con amor. Solo no me preguntes cómo. Le agradezco vuestra calma. Y les agradezco a los traductores. Querido Rüdiger, aquí hemos sentido, aquí habla alguien desde la experiencia. Porque ¿qué es la teoría contra la experiencia? Yo no le deseo a nadie esta experiencia, pero hay una diferencia. Si alguien cierra los ojos por sí mismo, o si alguien decide por sí mismo cuándo cierra los ojos. Y el que se queda, por supuesto que se pregunta qué hice mal. Y la culpa no permite que el otro se calme. Yo sentí como estuvo presente aquí tu mujer. Quizá tu experiencia fue importante para que la compartieras con nosotros y que como médico y psiquiatra tú digas ninguna medicación. Él sabe de lo que está hablando. De miles de pacientes y la propia noche oscura. Y así nos hacemos humildes tal solo al escuchar
y porque nuestras parejas no nos hacen pasar por esto. Te agradezco. Es muy conmovedor y es otro nivel. Y eso lo podemos apreciar como una relación de pareja une. Y después de tantos años de convivencia, en realidad nunca sabemos qué es lo que sucede en el otro. Y la búsqueda de un gran maestro espiritual y llega congelada a casa. Es que había ido a un curso de meditación la mujer. Gracias. Muchas gracias, Rüdiger. Es realmente un gran maestro en el análisis transaccional. Lo hizo conmigo. Lo hicimos conjuntamente. Y finalmente yo también me puedo tranquilizar. Ya no lo tengo que hacer por mí misma. Todo. Gracias por esta tarde.